Queridos amigos, seguimos en el mes de María, el mes de mayo, y hoy vamos a tocar un tema que creo que no hemos tocado en ninguna ocasión. Nos acompañan Sister Yanis, Marina y Bernardo, y vamos a tocar, si me permiten decirle, ese amor agridulce de la Virgen María. Y me explico. ¿Por qué digo agridulce? Porque por un lado María sufre lo indecible al ver la muerte de su hijo y participa de esa muerte, se compasiona con Jesús, pero por otro lado, ella sabe y es consciente que la muerte de Jesús le va a abrir las puertas del cielo a través de la redención al resto de sus hijos, es decir, a toda la humanidad. Por eso me permito decir esa palabra de amor agridulce, que a través del sacrificio de Jesús nos abre las puertas al resto de nosotros hacia la redención. No sé quién se quiera animar. Bienvenidos. Gracias, Jorge, por la introducción y para ponernos a meditar en un tema muy profundo. Pensando en María, es dulce la escena del nacimiento del niño Jesús. Y todo es ternura y amor maternal y paternal de este bebé tan lindo. Pero muy pronto, luego después, los papás José y María lo llevan al bebé al templo para presentarlo. Y en ese momento, frente a Simeón en el templo, um, Simeón dice palabras muy emocionantes, que mis ojos han visto al Salvador, que Dios ha preparado y ofrece a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Y María y José estaban maravillados por todo lo que se decía del niño. Simeón dijo a María: mira, este niño traerá a la gente de Israel, ya sea caída o resurrección. Será una señal empuñada en cuanto se manifieste, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Y no creo en ese mero momento María podía entender qué tan grande sería la aflicción que ella sufriría cuando tuvo que estar al lado de su niño, su hijo, cargando la cruz y estando crucificado en esta cruz, y que su lado fue lanzado y salió agua y sangre. Todo eso, como mamá de la tierra, sufriera tanto. Pero a la vez, María tenía el entendimiento desde su llamada de su proclamación del ángel. Entendió que su misión de su hijo era redención, como dijo Simeón también, redención de todos los pueblos. Y eso era a la vez gran alegría. Gracias. Antes de empezar el programa, estábamos hablando de María como una mujer y cómo Dios quiso buscarse una madre, porque era muy importante por todas las cualidades que tiene una madre. Y hablábamos de eso, de cómo Dios la había preparado. Y yo me imaginaba cómo Dios había preparado el alma y todo de la Santísima Virgen. La tenía que ser tan parecida a su hijo, con las mismas virtudes, empezando por una fe enorme. Tiene que ser una criatura con muchísima fe.
Eh, pero, por ejemplo, cuando el ángel como dice Sister Janice, cuando el ángel le da el mensaje y ella dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Qué fe tan grande que ella conocía, sabía que Dios iba a mandar un Salvador. Entonces ella sabía que eso iba a pasar y agradece ser escogida, pero en cuanto se entera que su prima Isabel también está esperando un hijo, corre a visitarla. Y entonces vemos cómo es tan generosa. Las mujeres tienen esa conexión con otras mujeres, por ejemplo, que van a ser madres. Sabe que su prima Isabel está también esperando y corre a ayudarla porque sabe que necesita ayuda. Y en general las mamás, bueno, todas las mujeres tienen esa empatía con otras mujeres, ¿verdad? Y las van a apoyar. Y también yo creo que tenemos un entendimiento de que los hijos son prestados, son un regalo, un don, pero no son propiedad. Y yo creo que en todas las generaciones, pues así lo entendemos. Me imagino que la Virgen sabía que este era un don, pero era el don del Espíritu Santo, porque ella sabía que era el Hijo de Dios también. Entonces, esta criatura tan hermosa y con tantas virtudes, con ese amor tan misericordioso, igualito que el de su Hijo, con una fe grande como la de Jesús, con una prudencia y una obediencia, porque obedecía totalmente lo que Dios le pedía, que vaya a Jerusalén a empadronarte, que ahí va, que estaban persiguiendo al niño y tienes que huir, pues se va con José, que tienes que llevar, toda su vida fue un sí a todo lo que Dios le pedía. Entonces esa obediencia también es un ejemplo grande para todos, sobre todo las madres, porque el tener un hijo, pues sí, desde que nace ya no eres la misma, ya sabes que tienes a alguien por quien ver desde el momento que nace hasta que te mueres. Una mamá es una mamá todo el tiempo, así sus hijos tengan 2 años, 30 o sean grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, como que nos podemos relacionar mucho con María como madre. Precisamente hoy en la mañana platicaba con un amigo que él es judío y le preguntaba sobre su familia, ¿no? Y me dice, no, pues de hecho te hubiera tocado saludar a mi mamá porque pues me vino a traer de comer, ¿no? Y entonces digo, es un muchacho de 23, 24 años que puso su propio negocio, está empezando y como que de pronto se aparezca tu mamá para traerte una sopita caliente o algo así por el estilo, pues es un súper detalle, ¿no? Y eso se logra porque, y esto desde el punto de vista del coaching, nuestro cerebro tiene ciertas capacidades para reflejar los comportamientos de los demás, ¿no? No sé, les ha pasado, es muy frecuente que estás platicando con alguien y de repente haces esto y la otra persona en automático hace el mismo movimiento, ¿no? Es porque el cerebro está observando y a veces es un como reflejo que no pueden controlar el imitar lo que está haciendo la otra persona, ¿no? Entonces es una capacidad que todos tenemos, pero que como católicos, como seres humanos, tenemos que aprender a desarrollar. Es una especie de vocación, está por hacerse, ¿no? Y en ese sentido, imaginemos que para la historia de la salvación, Dios necesitaba que solamente un ser humano pudiera sentir lo que Cristo sentía, que solamente un ser humano pudiera imitar a Cristo, que entendiese que no podía hacer nada por sustituir su papel, pero sí podía sufrirlo todo. Entonces, María es como ese gran ejemplo de neuronas espejo que cultivó desde que era pequeña, desde que se casó con José y desde que el Evangelio lo dice, ¿no? Cristo, Jesús les permaneció sometidos. O sea, la obediencia de María es la obediencia de Jesús. Y si nos vamos así cosa por cosa, y en la semana pasada hablamos de San José, pues ahí como que los tres espejearon, porque todo lo que podemos encontrar en Jesús lo encontramos en José, todo lo que podemos encontrar en Jesús lo encontramos en María también. Él quiso hacerle así, teniéndolo todo, quiso tomarlo todo de parte de dos seres extraordinarios, los dos seres más extraordinarios, ¿no? Pero todos nosotros tenemos que proponernos hacer eso, particularmente los hombres, porque de pronto nos cuesta más trabajo
vincularnos emocionalmente con los demás, ¿no? Es muy fácil que los hombres, sobre todo los latinos, digamos, nah, los hombres no lloran, ¿no? No, te pegan en el fútbol y no llore, levántese y siga jugando, ¿no? Eso no ayuda a formar a los demás, ¿no? Tenemos como que ese compromiso, esa misión de desarrollar nuestra capacidad de neuronas espejo, y eso nos va a ayudar a entender mucho más a nuestras esposas, nuestras novias, nuestras compañeras de trabajo, a la mujer en general. Nos va a ayudar a transmitir la fe a nuestros hijos, porque también el latino de pronto deja el tema de la fe a la mamá. Y el varón nos desentendemos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues salen mujeres religiosas que practican la religión, pero los hombres no tenemos idea de cómo practicar la religión como varones, como hombres. Entonces, ganaríamos muchísimo terreno en esa parte, ¿no? Y yo creo que a final de cuentas, imitar a María es lo que siempre la Iglesia Católica nos ha pedido. La mejor devoción es la imitación. Entonces, proponernos enfocar cuando estemos platicando con alguien en la conversación, hacernos la pregunta de qué estaría sintiendo. Hacernos las preguntas, por ejemplo, los casados o los que tienen un noviazgo ya muy firme. A ver, varones, pregúntense qué pensaría tu novia o tu esposa sobre un asunto que tienes que decidir y no está ella y tienes que decidir por los dos. Hazte la pregunta. Ese tipo de ejercicios te van a ayudar a desarrollar esa capacidad y tienes que empezar a notar que cuando entres de lleno a la liturgia, cuando entres a la Semana Santa o cuando leas el Evangelio, vas a poder entender con más claridad porque estás vinculando las emociones que tienen mucha información. ¿Qué es lo que Cristo estaba tratando de decirnos, ¿no? Que puedas calcular hasta dónde llegó el sacrificio, el vínculo de María con Jesús, ¿no? Entonces, eso a nivel muy humano, pero que siempre cuando lo perfeccionamos nos conecta con las cosas de Dios, ¿no? Ahora que estaba hablando sobre todo Marina, esa frase de que los hijos no son prestados, híjole, ¿cómo lo he escuchado esa frase? Y es la frase sobre todo que más he escuchado en torno de hijos o hijas, pero sobre todo hijos que se van a la vida religiosa. Y ahí también, digo, en un nivel más pequeñito, pues se nota mucho ese sufrimiento de la madre al ver cómo es posible que es capaz de dejar al hijo o a la hija irse porque sabe que viene un bien mejor para el hijo en este caso, ¿no? Y comparado pues a la Virgen de María, eh, pues qué duro, porque no nada más es dejo que se vaya, sino dejo que lo maten. Y además lo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y he tratado de meditar, pero pues en un nivel muy racionalista, eh, querer, si se puede decir así, no es la palabra correcta, querer y consentir que le hagan eso a su hijo por el bien de los otros. Humanamente, pues es incomprensible cómo poder entender o asimilar. Por eso, pues es plática que qué bueno que aquí tenemos a dos grandes madres, una gran madre espiritual y una gran madre física, de pues cómo es entendible, cómo es muchas veces incomprensible ver que una persona quiera, no es la palabra correcta, permita que cumpla con ese sufrimiento hasta la última tilde, como diría el Evangelio, por el bien de los otros. Wow, Jorge, tú me pones a llorar pensando en mi propia madre cuando el mero día, cuando yo entré en la congregación de las hermanas de San José, ese mismo día mi hermano se partió para el ejército muy lejos de nuestro pueblo. Y cómo ella lloró, inconsolable.
cuando mi papá contestó el teléfono, tuvo que decirle a la gente, no, María era su nombre de ella. María no puede contestar el teléfono, está inconsolable. Pero si tenemos la gracia de tener una mamá o ser una mamá que ama con amor incondicional, así es la primera enseñanza para sus hijos del amor de Dios. Porque para nosotros, en mi vida era así, ver cuántos sacrificios mi mamá hizo para mi bien, para que yo tuviera mayor oportunidad en la vida. Eso es amor sin condiciones y se acerca al amor de Dios. También, Jorge, cuando tú explicaste eso de María, dar su consentimiento a la muerte de tu hijo porque sabía que era para el bien del mundo. Yo pensé, ella es para nosotros modelo de querer la voluntad de Dios por encima de todo. Lo que quiero con mi vida es la voluntad de Dios, nada más. Y ella podía ver que la voluntad de Dios llevó a aceptar algo que más no quería, ver el sufrimiento de su hijo, pero lo aceptó porque tenía tan gran gracia de fe que es admirable para nosotros. Ahora, Marina, di. Me hizo pensar mucho, sister, cómo una mamá conoce también a un hijo. Y, y es verdad, yo estoy segura que con una mirada podría saber María todo lo que Jesús quería. A lo mejor no hablaban mucho, pero a lo mejor con una mirada ya sabía lo que tenía que hacer y me acordé pues de varias escenas, sobre todo las del Vía Crucis. Sobre todo cuando encuentra a su madre y solamente me imagino con una mirada, sabiendo que la mamá está ahí, eso le dio fuerzas a Jesús para terminar, llegar hasta la cruz, yo creo también. Digo, me pongo también muy así porque las madres son apoyo para los hijos, siempre, y no me quiero poner así, pero es verdad, si la mamá es fuerte, el hijo es fuerte. Si, si la mamá reza y el hijo lo ve, el hijo va a hacer eso. No, no siempre es así, pero las mamás que se esfuerzan por dar un buen ejemplo a su hijo, como decía un poco Bernardo, hacen ese espejo, ¿verdad?, con sus hijos. Y si no fuera por María y su fortaleza, Jesús no hubiera terminado su labor. Entonces me quedo pensando en eso cada vez que, como si fuera, tratamos de meditar en los misterios dolorosos del rosario. Cuando queremos como vivirlos, estamos no solamente rezando así cada misterio doloroso, sino tratando de vivir y meditar en cada uno de los misterios. Siempre tenemos esa María, que bueno, es ejemplo, como ya dijimos, para todas las mamás de fortaleza y de cómo conoces a tu hijo y cómo, ya lo hemos dicho muchas veces, ese amor tan grande a Dios y saber que esa es, y que tú eres pieza clave en esa redención, pues wow, o sea, mi admiración para María y como que uno dice, bueno, es lo que María, es lo que Dios me pide a mí, pero es puro amor, de verdad que yo creo que cada vez que pienso en esto es solamente puro amor, amor de Dios, amor de María a su hijo y del hijo a su madre. Entonces, si no hubiera este amor tan grande, no se pudiera hacer esto, ¿verdad? Las palabras de Sister que van de la mano de lo que también decía ahorita Marina, el hecho de estar presente en el Via Crucis y estar presente al pie de la cruz para darle fortaleza a Jesús, pero ¿y a María? ¿Quién le daba esa fortaleza? Lo cual pues resalta
la devoción tan grande que debemos de tener a la Virgen María, pero viendo lo que decía ahorita Marina, ¿no? Ese ejemplo hecho vida de estar ahí, pase lo que pase, acompañándolo, estimulándolo, motivándolo, y firme. El estar, me imagino, en la cruz viendo cómo pues ya le han hecho de todo y sigue ahí firme, y en lugar de quejarse o en lugar de llorar, firme. Ahorita también que las escuchaba, pensaba que es decir, una madre fuerte no es aquella que no llora, ¿no? Sino que a pesar de, cumple con la voluntad de Dios, ¿no? A pesar del sufrimiento, a pesar del dolor que puede implicar, pensaba, por ejemplo, en la mamá de Sister, ¿no? O sea, tu hijo se va a luchar, otra hija también se va a ir a luchar, ¿no? Y lo que los hijos necesitan es que a mamá le duela, porque eso es importante, lo que está sucediendo, lo que está pasando. Pero lo más importante es que a pesar de que duele, la mamá de Sister le dijo al hijo adiós y le dijo a la hija adiós también, a los dos, con dos caminos distintos, pero y no lejanos, ¿no? Es muy distinto cuando los hijos vuelan lejos a cuando los hijos vuelan alto. Entonces, es creo el caso de muchas mamás cuando logran hacer esto de espejear, de imitar a María, ¿no? Tus hijos se van a ir, pero no lejos, sino que van alto. Y eso termina después siendo una especie de consuelo dentro de todo este mar de lágrimas que es la vida, ¿no? Saber que a alguien le importa, saber que alguien me entiende, a pesar de que le cuesta entenderme, eso no tiene precio y cierra un círculo de santidad, de crecimiento, que termina, a final de cuentas, por apostar, porque todos apostemos por la eternidad, porque allá no vamos a tener todas estas contradicciones, todos estos retos, todo se va a arreglar, todo se va a corregir, pero es necesario trabajar y trabajar duro aquí, imitando a María, ¿no? Pues sin más, queridos amigos, les queremos agradecer. Creo que este tema se nos salió de las manos en buen plan. Y pues es una bendición porque querámoslo o no, siempre al hablar de la Virgen María de una o de otra forma nos estimula a imitarla, pero como ella misma decía, haced lo que Él os diga. Entonces es una persona que definitivamente se da por completo, incluso ella se pone en un segundo lugar para que nos acerquemos más a Jesús. Y cuando uno ve la misión de la Virgen María con esta visión, pues es incomprensible lo que dicen nuestros hermanos separados, ¿no? ¿Cómo es posible que la Virgen María sea más importante que Dios o que Jesús? Pues no, al contrario, nos lleva más a Jesús. Pues sin más, queridos amigos, nos vemos la próxima semana y que Dios los bendiga. Muchas gracias.